Hola, ¿qué tal? Buen día, alumnas y alumnos de la generación número 55 de este módulo 8, Ser Social y Sociedad. El día de ayer teníamos el primer espacio abierto de aprendizaje de la unidad número 2. Sin embargo, tuvimos algunas dificultades que imposibilitaron parte de la sesión. Esto de manera al momento, de manera síncrona. Sin embargo, ya a la hora de la grabación me di cuenta que sí se podía visualizar de manera correcta, que sí se habían abarcado todos los elementos, pero de cualquier manera, para quien ya no deseó revisar la sesión, hago este pequeño video, este pequeño resumen sobre lo que trató la actividad, el espacio abierto de aprendizaje número 3, en este caso el número 1 de la unidad, de manera muy concreta, de manera muy rápida. Espero no llevarme más de los 15 minutos para que tengamos un panorama muy general, concreto y completo de lo que abarcó la sesión. Entonces vamos a hacer este pequeño video, este pequeño resumen ejecutivo. Vamos a ver qué tan factible es hacerlo en los siguientes espacios. Para quien no desee ver toda la sesión, visualice el video de manera rápida, concreta. Bueno, me hago pequeño, como les digo, este programa que lo recomiendo ampliamente, que es el OBS, para quien no desee utilizar. Bueno, de manera rápida, ¿qué es lo que se abordó en la sesión? Ya no voy a tocar las diferentes generalidades de la sesión. Antes de iniciar, tampoco, bueno, lo leo. El trueno ya no es la voz irritada de un dios, ni su relámpago es su proyectil vengador. Los ríos ya no abrigan más espíritus, el árbol ya no es el principio de la vida del hombre. Las cuevas ya no están más habitadas por demonios y las serpientes ya no encarnan sabiduría. El hombre ya no siente que las plantas o las piedras le hablen, ni tampoco se dirige a ellas pensando que puede entenderle. Hablábamos de este cambio de paradigma, de este cambio de visión que se da en la ilustración, donde ya el hombre dejaba de tener esta visión, o sí la seguía teniendo, pero la visión religiosa ya dejaba de ser la única visión que se tenía del mundo. Empezaba a surgir esta otra visión que era la visión científica, que todo conocimiento era podía ser descubierto, todo problema podía ser resuelto. Únicamente teníamos que seguir una serie de pasos ordenados para poder llegar al conocimiento como tal. Ya no era heredado, ya no había una iluminación o algo por el estilo que nos permitiera llegar al conocimiento como tal. A este movimiento era el que llamábamos ilustración. Decíamos que había una serie de pensadores que posibilitaban esta creación de conocimiento. Esta era la primera parte que veíamos de manera muy rápida. Les digo, ya no voy a entrar tanto a detalle con toda la explicación. Y aquí surgía la primera pregunta y las primeras preguntas que surgían para ustedes. ¿Qué era exactamente una teoría? ¿O por qué yo busco en el internet y de repente en lugar de teoría me aparece el teléfono, me aparece el televisor, me aparece la electricidad? Y decíamos, ¿eso es una teoría? Pues no, eso no es una teoría. Les explicaba que a partir de la generación número 50 había habido modificaciones en las actividades integradoras, que ya no se iban a entregar esas actividades integradoras, habían surgido cambios. Anteriormente se pedían aportes científicos, ahora se están pidiendo teorías sociológicas. Entonces hacíamos preguntas como ¿qué era una teoría sociológica? Al mismo tiempo acá surgían algunas preguntas como por ejemplo que estaban totalmente, que eran relacionadas a esta sesión pero que eran distintas a la temática, que eran se puede hacer en otro procesador de texto de presentaciones como PowerPoint o algún otro procesador de presentaciones, y yo les decía sí, pero tratemos de agotar al máximo nuestra capacidad de elaboración. Si no podemos ya en el último de los casos elaborar en Canva, pues trasladémonos a PowerPoint, pero lo ideal aquí es que lo hagamos en los procesadores que ellos nos están indicando. Finalmente son alumnos virtuales, alumnos que vamos a depender totalmente de la tecnología, de una tableta, del celular, de diferentes programas, de la nube, del YouTube, del internet en sí.
Los alumnos presenciales todavía están con esto del resumen, su libreta, libreta de apuntes, etcétera. Nosotros pues ya dependemos totalmente de la tecnología, entonces pues no hagamos que la tecnología sea una limitante en nuestro trabajo. Finalmente les digo, vamos a depender de ello y pues qué mejor manera que apropiarnos de estos recursos. Entonces, en el peor de los casos, si ya no pueden con Canva o con Geniali, pues háganlo con PowerPoint. Pero pues es bastante fácil. Yo pienso que sí lo pueden lograr, que cada uno de ustedes tiene la capacidad intelectual para efectuar las actividades. De igual manera es más fácil Canva y Geniali que PowerPoint. No lo van a creer, pero es mucho más fácil, ya nos da la forma de elaboración, ya nos da las plantillas, únicamente tenemos que colocar el texto, nos dan los movimientos, ya nos da todo. Esas eran la primera pregunta que surgía sobre el uso de qué plataforma utilizar. Seguido, decíamos que las teorías, yo les hacía la pregunta de qué era una teoría social y me decían que una serie de enunciados que explican algo. Y yo complementaba esta información y decía que es un conjunto de principios que dan explicación de parte de una realidad social, en este caso parte de la realidad social. Estudia el desarrollo, la estructura y la función de la sociedad, muestran el comportamiento de los individuos y conjunto de individuos y la forma en que se movilizan o mueven, explican el funcionamiento social, cuentan con principios básicos y algunas teorías dan propuestas de cambio. Las teorías regularmente existen en todos los campos disciplinares, desde la biología hasta la anatomía, la física, regularmente nos dicen por qué sucede, por qué está sucediendo determinada cosa. O cómo es que funciona determinado comportamiento o determinado artículo, o por qué funciona así. Entonces, en todos los campos disciplinares habrá teorías muy grandes, teorías pequeñas, que nos explican así de manera muy concreta cada elemento de determinado campo disciplinar. En este caso, estas teorías nos van a explicar sobre la sociedad, cómo se comporta la sociedad o por qué se comporta de determinada manera la sociedad. Eso nos van a explicar las teorías. Algo que no les comenté, una teoría es muy distinta a una ley. Una ley ya está escrita, una ley no va a cambiar. Si yo dejo caer un objeto, va a caer a la misma velocidad, ya sea que lo tire en la Ciudad de México o que lo tire en Australia. Va a ser la misma velocidad y va a caer, aunque se escuche muy burdo, va a caer para abajo. O sea, finalmente hay un centro de atracción que es la Tierra y va a tender a caer hacia el centro de la Tierra, que es el centro de atracción. Entonces no va a haber cambio. Si lo hacen aquí o lo hacen en Cancún, va a ser el mismo principio y no va a haber forma de replicarlo. En cambio, una teoría sí. Una teoría todavía dice, pues esto es lo que se piensa, lo que se cree, lo que se ha encontrado. Ahora sí que ustedes saben, si quieren modificarlo, pueden hacerlo siguiendo el método científico, pero creo que ninguno de nosotros tiene como toda esta capacidad de lograr pues encontrar otro tipo de teorías como que se adapte mejor o no sé cómo decirlo, más completa. Entonces eso es lo que es una teoría social y algunas teorías sociales de manera muy rápida. El funcionalismo, teoría del conflicto, teoría del intercambio, sociología fenomenológica, interaccionismo simbólico, teoría feminista, teoría crítica, posmodernismo, postmaterialismo, modelo de ecosistemas, teoría del cambio, modelos culturales y teoría de sistemas. Hacíamos la revisión muy rápida de una teoría, en este caso el feminismo. Decíamos, el feminismo pues no es toda esta idea que se tiene de las mujeres que van a destrozar cosas, el Día Internacional de la Mujer, y que van a hacer pintas. Decíamos, no, tal vez posiblemente esa sea una forma de manifestarse, podemos tomarlo como tal, pero no es así como la teoría en sí. O sea, el feminismo es otra cosa total y completamente distinta. Acá le decía a uno de sus compañeros que trataba de buscar una teoría que hablara de todo este comportamiento, más que comportamiento, de todas estas preferencias sexuales. Y les decía, pues la teoría más completa que se acerca a toda esta parte de las preferencias sexuales posiblemente sea el feminismo. ¿Por qué el feminismo? Porque en toda esta búsqueda de preferencias sexuales, uno de los principios básicos pues es la igualdad. O sea, finalmente se busca una igualdad, que se trate por igual si tienes preferencias homosexuales, lésbicas, bisexuales o de las preferencias
de tu elección, que se te trate por igual, que no haya discriminación, que se te brinden los mismos servicios como si fueras heterosexual, o sea, que no haya esa, es más, que pasaras como desapercibido, que si tienes una pareja hombre o mujer no importara, que pasaras básicamente desapercibido, que hubiera igualdad. Entonces le decía, el feminismo pues sería la teoría más cercana, porque busca la igualdad social, jurídica y administrativa, que paguen impuestos al igual hombres que mujeres, si cometen algún delito, que sean juzgados de la misma manera, en fin, busca la igualdad en sí. Pero ellos, para empezar con esta teoría, hicieron visible lo invisible, en este caso la diferenciación sexual. Todo este comportamiento que nos decía básicamente, eres mujer, te toca servir a un hogar, te toca obedecer al marido, si él llega frustrado del trabajo, pues es algo normal, tienes que comprenderlo. Si de repente te golpea o hace algo por el estilo, no te preocupes, él está frustrado, él es parte de, y luego decían estas viejas enseñanzas de las abuelitas, compréndelo, entiéndelo, complácelo, pues él es el hombre del hogar, él es el que provee. Pero surge esta teoría que dice, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tenemos que comportarnos así si finalmente somos seres humanos y lo único que nos diferencia pues es la parte sexual? Entonces iban por la búsqueda de esta igualdad. Y eso es lo que ha estado buscando el feminismo. Es la teoría sociológica que busca crear igual de condiciones. Que si tú sales a la 1 de la mañana, no corras riesgo por ser mujer. O sea, si va a pasar algo, o si te va a pasar algo en este caso, que sea la misma posibilidad que te pase algo si eres mujer a si eres hombre, que se reduzcan al máximo estas posibilidades. No solo porque eres mujer y saliste a las 2 de la mañana quiere decir que buscabas algo y te pasó algo, entonces tú tuviste la culpa. No, se busca que haya esa seguridad y también esas condiciones sociales que te permitan vivir al igual que un hombre, con las mismas condiciones, posibilidades, oportunidades, que no haya esa diferenciación. Entonces buscaba esta igualdad. Se buscaba crear condiciones justas en base a la igualdad, omitiendo la segregación y la discriminación. Identificaba situaciones de género, lo que les decía, hace visible lo invisible, que no era tan invisible. Muchos ya lo habían visto y como que era muy latente. En las cuales era común encontrarnos con situaciones de violencia, y aún hoy en día hay demasiadas situaciones de violencia donde hay golpes, amenazas hacia las mujeres. Busca una igualdad principalmente de género. Les decía, aquí se agregaban otros sectores como era todos estos sectores de personas con discapacidad, de preferencias sexuales distintas, en fin, podían caber todo, pero la esencia era la de género, pero sí buscaba condiciones de igualdad. Entonces, esto es el feminismo. No se iba a explicar la teoría como yo lo estoy haciendo, no se iba a hacer eso. Lo que se iba a hacer es hacer ese análisis de decir de qué manera el feminismo ha impactado en la sociedad. ¿Ha beneficiado o no ha beneficiado? ¿Ha repercutido o no ha repercutido? ¿Sí se han creado condiciones de igualdad o no se han creado? Anteriormente, ¿qué me contaba mi abuelita? ¿Podía votar o no podía votar? ¿Cómo vivía mi abuelita? Si trabajó o no trabajó, y si no trabajó, ¿por qué no trabajaba? Cómo era la situación en el hogar con mi madre, cómo se ha dado ese cambio, si es que ha habido cambio. Si no ha habido cambio, también es válido decirlo. O sea, no sé, yo vivo en, ¿qué les gusta? En la Sierra Mije de Oaxaca, que es un lugar bastante común, común encontrar situaciones de machismo. ¿Ha habido cambio o no ha habido cambio? ¿Se nos permite trabajar como tal o no? ¿O solo es una teoría que quedó almacenada? Entonces, mucho de ese análisis iba a ser cómo ha sido la educación, ha impactado en la educación, se ha permitido que la mujer también sea parte de la actividad económica y laboral, se han abierto puestos para puestos políticos o no se han abierto. Les decía, después de 203 años va a haber una presidenta mujer, casi es un hecho. Dos terceras partes nos indican que va a haber una presidenta mujer, y eso se aumenta sabiendo que
que el candidato hombre va en tercer lugar, entonces más de 2/3 partes nos dicen va a haber una presidenta mujer después de 203 años. Tal vez no haya igualdad, pero sí nos habla de un cambio que se ha dado poco a poco. Entonces ese es el análisis que se va a hacer de manera rápida, concisa, concreta. 4 teorías son las que vamos a abordar. Vamos a ver de manera rápida, ya tocando los últimos 5 o 7 minutos, el marxismo. Decíamos, el marxismo no es otra cosa que la crítica al ¿cómo se llama esto? Al capitalismo. Marx lo que hacía era igual, hacer visible lo aparentemente invisible, porque ya era muy muy visible. Él decía, en el capitalismo si no tienes no vales, así de fácil. Se escucha muy feo, pero si tú no tienes no vales. Puedes tener recursos económicos, materiales o algún tipo de otros recursos, pero si no los tienes no vales y déjale de contar. Lo ideal para el sistema capital es que tú pienses, que te crees una realidad muy posiblemente alterna, y tocábamos un ejemplo, las sequías. Ha habido una tremenda explotación de los mantos acuíferos de parte de las refresqueras y de parte de todas lo que son las purificadoras. Ya incluso lo dijeron en alguna mañanera, se va a administrar toda esa parte del saqueo del agua. Pero ¿qué es lo conveniente desde esta parte? Pues lo conveniente es que tú creas que tú has desperdiciado el agua, que tú no has hecho uso adecuado, y sí es cierto, pero es una realidad parcial. No te dicen la otra parte de la realidad, donde esta parte que es un poquito dueña de medio mundo, decíamos, pues se ha preocupado por tener la mayor cantidad de riqueza posible. O sea, medio mundo le pertenece esta parte adinerada, muy adinerada, y la otra parte al resto de la población, que somos muchísimos. Ahora imagínense cómo es pelear por los recursos, siendo millones, miles de millones, por la otra parte del mundo, la otra mitad. De manera imaginaria, no crean que sí hay una parte del mundo para unos y una parte del mundo para otros, no. Pero sí veíamos esta relación que hace Marx y decíamos, él describe en gran medida esta parte. Y decía, finalmente lo ideal es que no haya clases sociales, que haya una distribución de riquezas igualitarias. La problemática ya no era aquí si había o no había recursos, si iba a haber o no iba a haber empleo. Él decía, pues la problemática es la distribución de las riquezas. Tenemos riquezas en el mundo suficientes como para abastecer pues a todo el mundo, válgame la redundancia, a todo el mundo para vivir de manera adecuada, cómoda, pero pues no se da una distribución adecuada. Entonces lo ideal es que haya esta redistribución, que nos toque un poquito más y que haya una mejor administración. Entonces él lo primero que hace es critica al sistema capital, identifica y establece el papel central del sistema capital, en este caso el capitalismo, y la manera en que coincide al ser humano. Ya decíamos, es el ser humano vale por lo que tiene, desde esta visión capitalista. Busca una ruptura de clase y con el sistema capital. El fin del sistema de desigualdad de clases sociales para que exista una única clase o grupo social, la abolición de propiedad privada en pos de la propiedad pública. El salario de un trabajador debe de ser determinado por los beneficios que es capaz de generar. El valor de una mercancía lo determina la cantidad de trabajo que fue necesario para su producción. La creación de una única clase social administradora capaz de satisfacer las necesidades del pueblo. Decíamos, nuevamente reitero esta parte, el ser humano pues era lo que desde esta visión es lo que tiene. O sea, si tú no tienes, pues no eres. O sea, básicamente acá juega un papel muy importante toda esta publicidad que nos han vendido. No es lo mismo que tú tengas un bolso Louis Vuitton a que tengas un bolso del tianguis de 100 pesos. O sea, si tú tienes el Louis Vuitton desde esta parte capital, pues perteneces a otro sector o eres diferente. Si tú vas a Liverpool o vas a Sears, es una cosa totalmente distinta desde esta visión. Pero ¿cuál es la realidad? Pues la realidad es esa que les decía de parte de la realidad, esto que explicaba Marx. No se debe de juzgar a las personas por lo que se tiene y debe de haber una mejor distribución de riquezas.
Entonces, a grandes rasgos, eso era una de las explicaciones que Marx daba. Él tiene luego surgieron otras teorías a partir de su pensamiento, pero en esencia pues él hacía la crítica a este sistema. Eh, ¿Qué era el análisis que se va a hacer? No se va a hacer la explicación del marxismo, sino básicamente decir, ha jugado un papel importante en la sociedad. Se ha buscado, una de las alumnas decía, pues la creación de sindicalismo, de los sindicatos. Muy cierto. O sea, finalmente dijeron, pues vamos a organizarnos por sindicatos. Ya vimos que de manera individual es bien complicado ejercer presión a esta clase mejor acomodada, a esta clase social con mejores privilegios. Vamos a organizarnos por sindicatos. Entonces, ese era uno de los herederos, a grandes rasgos de los herederos del marxismo, pues era el sindicalismo. Ha surgido cambios, si es cierto, de repente lo que les comentaba, de repente se desvirtuó un poquito el movimiento sindical, pero en esencia era eso, vamos a juntarnos para la búsqueda de mejores condiciones, ya no tanto para a lo que se está viendo ahorita, que de repente dicen pues vamos a juntarnos para organizar el día del trabajo, para organizar diferentes cuestiones festivas, etcétera, etcétera. Ahorita la esencia era vamos a organizarnos en busca de mejores condiciones. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es ese análisis de qué manera impacta tal teoría a la sociedad. ¿Ha impactado? ¿No ha impactado? ¿Ha sido importante? ¿No ha sido importante? Y así con cada una de las teorías que ustedes elijan. Van a ser 4 cada una en su respectivo apartado, en su respectiva diapositiva o página. Y eso es lo que tiene que hacerse en esta primera actividad. Se cierra con 2 elementos: las preguntas detonadoras, por qué es importante el estudio de los fenómenos sociales, y ustedes colocan su razonamiento de por qué es importante y qué impacto tienen las teorías sociales en la vida cotidiana. ¿Tienen impacto en la vida cotidiana o no tienen impacto? Tal vez no lo veamos así como de manera muy obvia. Ahorita vamos a hacer ese análisis, no ya en esta sesión, sino como tarea van a hacer ese análisis. ¿Ha tenido impacto el feminismo o no ha tenido impacto el feminismo? ¿Ha habido cambio o no ha habido cambio? Yo recuerdo hace mucho, como anécdota, anteriormente, mi abuelita, cuando yo era muy pequeño, le decía a mi tío, pégale a tu esposa, pero no le pegues en la cara, porque en la cara, la vas a marcar. Le puedes sacar un ojo, le puedes dejar una cicatriz. No le pegues en la cara, pégale en el cuerpo. Ahorita ese pensamiento está totalmente, hasta se oye hasta como de broma. Sigue habiendo, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo, como se dice, pero ese es un poquito del cambio que podemos llegar a percibir. A ver, anteriormente esto decía mi mamá, esto decía mi papá, ahorita lo dicen o ya no lo dicen. Sí está permitido decirlo o ya no está permitido, porque de repente decimos, híjoles, como que sigue muy parecido, pero sí, el pensamiento. Pero si regresamos algunos años atrás nos encontramos con pues muchas veces con pensamientos iguales o más recrudecidos. Entonces es importante todo este análisis de la teoría que vayan a estudiar. Les digo, cada teoría explica elementos muy determinados y cierran con su reflexión personal acerca del estudio de los fenómenos sociales mediante el método científico. Sí, igual de manera concreta y rápida. Y sus referencias bibliográficas, recuerden que esto es un elemento que va a abarcar todas las actividades integradoras. Ya se está pidiendo como búsqueda, como elemento de originalidad en las actividades y el manejo responsable de de la información. Acá presento mi formato de Word. Les decía, acá tengo elaboradas todas mis actividades. Yo también las hice a grandes rasgos para como esqueleto. Y la actividad integradora 3, si fuera en Word, bueno, cuando presenten en Word, ¿qué es lo que se va a poner? La liga de acceso a su presentación, si lo hacen en Geniali, la liga de acceso a Geniali, o en Canva, o donde ustedes lo vayan a hacer, sus preguntas detonadoras y su reflexión personal. Las preguntas detonadoras y la reflexión personal pueden estar dentro de la presentación, no hay ningún problema. Si están dentro de la presentación, pues quedaría así. La liga de acceso y sus otros elementos ya están dentro de la presentación. Yo únicamente visualizo. Igual si colocan sus referencias bibliográficas,
pues ya está. O sea, eso es lo que abarcaría su actividad, su portada y su liga de acceso. Si por otro lado ustedes hacen únicamente los elementos de de cómo se llama, de las teorías sociales, las hacen en su presentación, pues únicamente abarcaría eso su presentación y me hacen llegar el resto de los elementos en Word. Esto es a grandes rasgos lo que se abarca la primera parte. La segunda parte pues la vamos a ver el día de mañana viernes, porque por estos elementos de desfase, pues sí dije, preferí no abarcarlos al momento, para no ir más adelantados y para que tampoco abarcara mucho. Entonces, eso es lo que se abordó, eso es lo que se vio. Les decía, este es un resumen lo más concreto posible, lo más rápido posible. Espero les sea de utilidad. Cualquier situación quedo a sus órdenes. Les decía, posiblemente vamos a ver qué tan efectivo es esto y les haga llegar resúmenes para las siguientes sesiones. Voy a tratar de ser más breve porque ahorita dije ejecutivo y ya llevo 25 minutos. Bueno, cualquier situación quedo a sus órdenes. Pueden escribirme al mensajero electrónico o al correo de la plataforma. Saludos afectuosos. Espero tengan un extraordinario día. Que estén muy bien.